Entonces creo que mi infancia fue mucho trabajo, un trabajo que hoy por hoy pues me dignificó, me enseñó el valor de las cosas, el salir adelante a pesar de las pruebas que en aquel momento teníamos. Un tiempo muy duro, José, porque aún se me quiebra la voz. Habían días en los que tenía que dejarlas y yo las veía llorando porque mamá se iba a trabajar. Entonces era, abra la carnicería, cierre la carnicería, déjelas en la escuela, regrese a la carnicería, abra la carnicería, vuelva a cerrar, vaya a recoger. Yo decía, yo no puedo estar en esto. Y me iba bien, pero el capital de trabajo era lo que me mataba. En ese proceso mi papá ya tenía un cáncer y a mí me golpeó mucho. Mi papá se empezó a complicar y ya había que llevarlo a citas, quimioterapias, y ellas vivieron ese proceso conmigo. Al final la carnicería no, tuvimos que cerrar y a raíz de esto pierdo a mi papá y todo se me vino abajo, todo. Ellas están siendo muy sacrificadas y necesitaba algo que yo pudiera hacer en mi casa y que yo las pudiera cuidar ahí. Las cajas eran enteras, no me vendían 2, 3, 4 frascos, era la caja. Y yo decía, ¿y ahora cómo hago si solo tengo 2,000 colones? Entonces una compañera me dice, ¿y si la compramos a medias? Y le digo, ¿en serio? Me dice, démosle, compremos a medias. Se inició con 2,000 colones. Con 2,000 colones. ¿Y hace cuánto tiempo estamos hablando? 6 años. O sea, tampoco es que fue hace 50 años cuando 2,000 colones era dinero. Y me dice, no, usted está dentro del programa. Grace, y contemos, me encantan las empresas y las fundaciones que apoyan a la gente. Digamos quién fue, o sea, no. La Fundación Monge. Ok, Fundación En el Monge. programa Mamá le tengo fe. Fui una favorecida. Ahora bien, Grace, ¿a qué atribuye usted que un negocio que inició con 2,000 colones hoy es un negocio que está creciendo, que ya está en corporaciones, en pequeñas cadenas, y que incluso me contabas que ya te visualizas exportando? ¿A qué atribuye usted cómo esos 2,000 colones se transformaron en todo esto que tiene usted ahora? En la perseverancia y la obediencia. Muchas veces me pasaron cosas por desobediente y no consultarlas. Y ahora yo todo lo consulto, José. Okay. Lo consulto a mi socio mayoritario, que es Dios. Bienvenidos una vez más a Resilientes Podcast. Hoy, como en los anteriores episodios, me siento muy contento y muy orgulloso también de tener a una mujer muy valiente, una mujer emprendedora, a una mujer que viene a compartir su historia, una historia de resiliencia desde el punto de vista empresarial, pero también personal. Hoy me acompaña la señora Grace Solano. Bienvenida, Grace. Y como te decía, lo que vamos a tener es una conversación entre amigos para poder conocer un poco más de tu historia, que sin duda yo sé, Grace, que vas a poder, mediante tu testimonio, poder motivar a muchas personas que como vos hoy o se están planteando empezar proyectos o tal vez ya empezaron, pero que, Grace, como ocurre a veces, y yo creo que nos ha ocurrido a todos, llega un momento donde a veces decimos, ¿será que realmente estoy hecho para esto? ¿Será que realmente esto es para mí? Sobre todo cuando empiezan a venir el montón de adversidades, ¿verdad? Pero que precisamente eso es lo que nos hace resilientes, hacerle frente. Entonces, Grace, bienvenida. Mucho gusto Muchas saludarte. gracias. Es un placer pues compartir contigo un poquito de quién soy y qué es lo que hemos hecho. Perfecto, Grace. Antes de entrar en materia puramente, me gustaría tal vez que nos cuentes muy brevemente un poquito quién sos, Grace, dónde vivís, dónde creciste, cómo fue tu infancia y cuáles eran tus sueños que te llevaron hoy en día pues a ser una empresaria en crecimiento y que por lo que me contaste antes de que grabáramos el podcast, pues tal vez en algún momento no lo planeaste, ¿verdad? La vida te llevó a eso. Así es. Bueno, te comento, José, soy una mujer muy trabajadora. Desde mis 11 años comencé a trabajar. En aquel entonces existían los permisos del Patronato Nacional de la Infancia para Ok. poder trabajar.
A partir de los 11 años, inicié a trabajar con mis tíos en ferias del agricultor. Soy oriunda de un pueblo llamado San Jerónimo, pertenece a Cachi. Ahí me crié la mayor parte de mi vida y pues crecí alrededor de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos y pues todos nos dedicamos a lo que era agricultura. Ok. Entonces, desde pequeña trabajé en lo que fue la tierra, supe lo que fue sembrar chile, vainica, tomate, pepino. Recuerdo que le ayudaba a un tío también en aquel entonces se maduraba el banano de una forma muy artesanal y era con bomba. Y Ujú. pues de esa forma creo que aprendí, la vida me llevó a colaborar en aquel entonces a las situaciones familiares que teníamos y toda mi vida recuerdo que fue así. Trabajando con ellos, veníamos a ferias de la agricultura aquí en Pavas, en Heredia. Entonces creo que mi infancia fue mucho trabajo, un trabajo que hoy por hoy pues me dignificó, me enseñó el valor de las cosas, el salir adelante a pesar de las pruebas que en aquel momento teníamos, porque recuerdo que en ese entonces mi padre trabajaba en lo que era el gobierno y se iba a giras lejos, entonces Ujú. duraba hasta 2, 3 meses sin poder llegar a casa y pues mi hermano mayor en ese entonces pues asumía el rol de papá y nosotros lo apoyábamos a él y apoyábamos a mi mamá. Entonces, Ujú. siempre me crié en ese ambiente de trabajo. Recuerdo limpiar casas de una señora del pueblo y para mí era gratificante que me regalara una botella de leche Ujú. porque eso era algo que nosotros no podíamos adquirir. Entonces, nos enseñó desde muy pequeños a ser valientes, a trabajar. Incluso parte de esto eh, tenía que hacerlo para poder estudiar. Ujú. Recuerdo que en ese entonces en el pueblo no habían colegios cercas. Lo más cercano era el Liceo de Paraíso y tampoco había transporte. Para transportarnos eran los buses de Tucurrique y las horas no coincidían con el horario lectivo, entonces en ese entonces había un señor, Dios lo tenga en su gloria, llamado Ventura, que él tenía unos carritos, recuerdo que eran unos Toyota Land Cruiser de los viejitos, que era rojo, nunca se me va a olvidar, De esos cuadraditos súper cuadraditos, clásicos, ¿verdad? y él fue el que empezó a traer a los chicos del pueblo a estudiar. Qué Entonces, interesante. incluso un carrito le había hecho como una capita, ¿verdad? En fibra de vidrio y ahí nos transportábamos. Nos Gracie, y eso por vestíamos, una iniciativa de él, o sea, nadie lo sí, mandó, no había ayuda del gobierno, nada, cero. cero. Recuerdo que en ese entonces los papás, porque no habían medios, o sea, éramos Ujú. hijos de gente agricultora, gente de campo, no había tanto desarrollo como hay ahora, entonces se hacían rifas y los Ujú. papás con esas rifas le pagaban al señor y le ayudaban un monto simbólico en gasolina y todo este tipo de cosas para que muchos nos transportáramos hasta Paraíso y Ujú. pudiéramos estudiar. Qué bonito lo que decís, Grace, porque vivimos o estamos viviendo una época complicada, ¿verdad? En cuanto al tema de educación. Em, me hace mucho clic lo que me contás también de tu experiencia en el campo, trabajando desde muy jovencita, porque recientemente tuve otro invitado, una persona empresarialmente hoy en día muy exitosa, que empezó así también, igual que vos, y él contaba el tema del trabajo en la infancia y que no se malentienda lo que voy a decir, pero hasta cierto punto creo que como sociedad en algún momento permitimos que se satanizara la responsabilidad sobre los chicos menores, ¿verdad? Que obviamente sabemos su prioridad tiene que ser estudiar 100%, ¿verdad? Pero la raíz de este país nació con base en el trabajo y también enseñándole a los chicos desde muy pequeños el valor del El valor. trabajo. Y hoy desgraciadamente vemos problemas sociales, narcotráfico. En resumen, muchos jóvenes están buscando la vida fácil, ¿verdad? No sé, ¿cómo viviste vos esa experiencia ya trabajando desde tan pequeñita y cómo lo sentiste como una obligación, una carga o más bien eras feliz? O sea,
Me encantaba, José. Sí habían momentos en los que, digamos, sí sufría uno por el tema, por ejemplo, salíamos en las madrugadas. Ujú. Entonces salíamos y era como caravana. ¿Qué edad Salían todos tenías en mis esa tíos, época? 11, 12 años. Ok. Entonces, mis tíos venían todos a la feria de pavas, Ujú, eran como 8. Entonces, en un camión veníamos todos. Recuerdo que iban descargando en cada espacio de mis tíos, entonces me dejaban a mí cuidando el espacio de mi tío con la mercadería, mientras llegaban al otro puesto a descargarle a otro tío, entonces se quedaba otro primo y así ujú, sucesivamente. Ahí fue donde yo sentí como el temor a estar sola en un espacio donde era una niña. Había mucho miedo en aquel entonces. Recuerdo que yo trabajaba en un espaciecito con mi tío y estaba cerca del hospital psiquiátrico. Entonces, constantemente veíamos a los pacientes que se ujú. escapaban. Yo temblaba, yo les tenía pánico, yo lo veía y yo me traumaba. Entonces, recuerdo que mi tío me decía: "Nenita, respire, respire", porque si yo me empalidecía, me daba miedo, pero después aprendí que no tenía por qué tener miedo porque mis tíos eran los que me protegían. Ujú, Entonces, en algún momento fui superando eso porque a raíz de ese miedo me enfermaba psicológicamente claro. y tenía episodios críticos. Entonces, fui aprendiendo a controlar ese miedo y eso me enseñó a que en algún momento que mi tío se iba, yo tenía que quedarme cuidando a mi primo que era de menor edad. Ujú, Y, con ellos aprendí, porque mi papá trabajaba en lo que era gobierno cocinando y todo este tipo de cosas para los tenientes y todo el asunto. Entonces, mis tíos nos enseñaron mucho lo que hoy sabemos. ujú. En ese proceso, cuando a mi papá lo liquidan del gobierno, entonces con las prestaciones se compró un carro. Entonces ya íbamos solo nosotros a trabajar, ya iba mi Ok. papá, mi hermano mayor, que en aquel entonces le faltaba como un año para ser mayor de edad, ¿verdad? Entonces buscábamos quién nos trajera en el carro de nosotros a las ferias. Ujú. Entonces se quedaba, recuerdo, mi papá en la Feria de Guadalupe, mi hermana en la Feria de Alajuela y yo me quedaba con mi hermano en la Feria de Heredia. Todos se Todos distribuían. distribuidos, ajá. Entonces era una Ujú, ruta que salíamos todos en la madrugada y salíamos todos en caravana, porque sabíamos que si a alguien le pasaba algo, entonces iban todos los tíos detrás y si había que cambiar una llanta, entre todos la cambiábamos y nos íbamos. ujú. Entonces, así era el rol de trabajo que nosotros teníamos en ese momento y no es como ahora, que ahora usted, pues, por lo general hay pulperías o hay mini súper y Claro. había acceso a comprar las cosas. En aquel entonces en la feria uno se guiaba con lo que le ponían, que era un sanguchito o una tacita de pinto y cómaselo frío, ¿verdad? Porque no había donde calentar. Ujú, Tengo una tía, ¿verdad? Que en aquel entonces vivía en la feria, cerca de la feria, y ella nos llevaba. Recuerdo que iba con una palangana grande, ujú, con el montón de sándwiches para todos los hermanos y los sobrinos y el café. Entonces tía nos llevaba a nosotros café y pan. ujú. Cuando ya yo terminaba de trabajar con mis tíos, entonces me iba a ayudarle a mi hermano, que él ya tenía un espacio en la feria, Ok. con la diferencia que yo me regresaba con mis tíos y mi hermano se quedaba a dormir en las ferias del agricultor. Por ejemplo, Ujú. como era tan lejos, entonces él se quedaba y yo me regresaba. Entonces habían señoras que le llevaban cosas a mi hermano y le decían: "Tome, mi chiquito, para que lleve a su casa". Entonces yo me acuerdo yo venir feliz de la vida con las bolsas que le llevan a mi hermano, de que le regalaba gente, verduras o me acuerdo que le daban queso, yo era feliz con el queso. Entonces yo llegaba: "Mami, vea todo lo que nos dieron". Y eso a nosotros, que éramos de campo, era una gran ayuda. Claro. Y así fue como fuimos creciendo bajo ese nivel y ese rol de trabajo. Ok. Grace, vamos a ver, adelantando un poquitito la máquina del tiempo, ¿verdad? Pues ya después el tiempo pasa, ya después, bueno, creas una familia, tenés tres niñas hermosas, ¿verdad? Sí, Por lo que tengo entendido, Grace, en algún momento, pues sin ahondar mucho en el tema, ¿verdad? Em, quedas con la responsabilidad de las tres chicas, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaste ese momento? Porque tengo entendido, pues, que quedas, bajo la responsabilidad sola, ¿verdad? Y sacar a tres niños adelante, una mujer sola no es fácil, ¿verdad? duro. Un tiempo muy duro, José, porque
Aún se me quiebra la voz. Habían días en los que tenía que dejarlas y yo las veía llorando porque mamá se iba a trabajar y era horario de oficina de 7, 8 de la mañana, 5 de la tarde, lunes a viernes. Ujú, Habían casos en los que pues había que ir sábados. Recuerdo en un episodio de estos de mi vida que no tenía quien me las cuidara. Mi mamá en aquel entonces era un apoyo y trabajaba conmigo, o ella trabajaba en el pueblo, en una soda, por muchos años, y había momentos en los que no me podía cuidar a las chicas. Entonces yo tenía que recurrir a amistades, familiares, incluso llegué a traerme a una de ellas al trabajo con temor de que me despidieran sin derecho a reclamar nada, porque tenía que llevármela a trabajar. Y recuerdo que en esta empresa en la que trabajé, em, una de las profesoras me dijo: "Usted no está sola, esto es una familia y nosotros le vamos a ayudar". Y efectivamente, ellos, en los momentos que yo tenía que entregar documentación a profesores, docentes de la universidad para la que trabajaba, ujú. los docentes se llevaban a mi hija a andarla por los pasillos mientras yo atendía estudiantes, atendía teléfonos, central telefónica, o sea, era un poco difícil. Casi no estuve en el crecimiento de mis 2 hijas mayores. Ujú, Quien estuvo fue mi mamá y mi hermana. Fue muy difícil. eh, Creo que en aquel entonces a mí me alcanzaba apenas para pasajes, leche, pañales, y en el momento que tenía que pagar, que me las cuidaran, pagar. claro. Recuerdo que en ese momento hubo, pues, se acostumbraba a salir mucho a comer y yo de y lastimosamente yo tenía que decir: "No, no puedo", pero no Los porque no mismos quería. compañeros, digamos, de la Ajá, oficina. no porque Ujú, no quería, sino porque económicamente no había el recurso. Yo sabía que si yo desajustaba, mi hija no tenía pañales o no tenía leche. ujú. En ese proceso de crianza fue dificilísimo, pero mi familia en algún momento, pues, me tienden la mano y entonces yo empiezo a sentir más el apoyo de ellos y pues, fui sacando adelante a las chicas, Ujú. a pesar de las dificultades, porque habían problemas también de salud que ellas presentaban, que dificultaban aún mucho más su alimentación, pero, siempre seguí luchando y sacándolas adelante. No me importaba, no me daba vergüenza. Hacía rifas, en algún momento llegué a hacer rifas para poder salir adelante, pero creo que lo que fue las ferias del agricultor, a mí en esos momentos me ayudaron mucho, mucho para salir adelante. Qué interesante, Grace, porque eh, hay historias, ¿verdad? Desde que somos niños. En este caso que lo decís tan bonito de tus papás, de tus tíos, ¿verdad? Que crearon ustedes una fortaleza con base en el trabajo, pero que posteriormente en el futuro en tu vida te dieron herramientas para poder ser fuerte, ¿verdad? Porque nunca tuviste todo fácil, ni a la mano, siempre te costó. Demasiado. Entonces, siento que eso te dio armas, ¿verdad? Para poder enfrentarte en un futuro a situaciones tan complejas como esta que me describís con tus hijas y que lamentablemente lo vemos sobre todo en el caso de la mujer, ¿verdad? Que cuando queda con la responsabilidad de niños a cargo, muchas veces no se puede desarrollar profesionalmente porque está primero la responsabilidad de ser mamá, pero a la vez no puedes ser mamá si no les provees lo que ellas necesitan para vivir y desarrollar una infancia, digamos, lo más feliz y normal, ¿verdad? Ahora bien, Grace, hay un otro lapso, ¿verdad? Donde creas un primer negocio. ¿Cómo hiciste ese parteaguas entre un trabajo que tenías normal de oficina como asalariada? ¿Qué te llevó a a emprender ese negocio y de qué trataba ese negocio? Bueno, primero empecé con
mi familia prácticamente, perdón. Hay un momento en que, como te explico, todo era agricultura, todo. Ujú, Ferias del agricultor, ventas a supermercados y al trabajar en familia llega un momento en el que ya no se ocupa ese puesto. ujú, Entonces yo me retiro del trabajo de familia, pero el horario que yo tenía era un horario y no tenía hora de salida. ujú, Entonces, yo con chicas pequeñas y esos horarios se complicaba un poco. Entonces, yo dije, no, necesito hacer algo donde yo las pueda tener. ujú. Entonces, yo empecé y me encantaba mucho lo que eran las carnes. No sabía nada porque yo soy secretaria de profesión Ok. y ingreso a ese gremio. Recuerdo que busqué capacitaciones en el INA, se Ujú, regía en aquel momento bajo normas internacionales en cortes. Yo sabía redactar cartas, atender un teléfono, pero nada de cortes. ujú. Entonces, en el INA me capacitaron y en ese proceso, yo me monté en la carnicería. Ok, entonces ese negocio familiar del que me hablas tenía que ver con un tema de carnicería. Correcto. Ahí aprendiste un poco el giro de negocio, pero eras, digamos, asistente administrativa. Pero Sí, aún así usted siempre estuvo ahí aprendiendo, aprendiendo. es correcto, porque yo no me podía quedar con lo que yo veía que hacían los otros. Ok. Que me garantizaba a mí que lo que los otros estaban haciendo era algo correcto. Entonces yo decía, no, yo tengo que aprender, porque si él me dice que ese es un corte tal y no es, Ujú, ¿verdad? Entonces yo empecé a aprender en el gremio de las carnicerías y eso me permitió desarrollar otras ideas. Por ejemplo, en aquel momento en las carnicerías solo era salsa ranch y salsa barbecue. ujú. Entonces yo decía, ay, ¿por qué no inventan otras salsas? Solo esas ya, o sea, qué cansado, ¿verdad? Entonces yo empecé y dije yo, qué bonito sería desarrollar nosotros como carnicerías nuestras propias salsas. Ok. Esa era ya la carnicería era propiedad tuya y de Ajá, alguien más o vos solita. yo solita. Ok. Yo me enjarané, como dicen, Ok. busqué por todo lado, ¿verdad? Porque tenía que invertir en urnas, en equipo. Ujú. Y en aquel entonces mi papá ya estaba pues pensionado, Ah, ok. pero no por el Estado, sino ya por edad en Ujú, casa y todo. Cuando yo me retiro de este negocio familiar, entonces él me dice, yo la voy a apoyar. Y ujú. yo dije, ok. ¿Y a dónde lo hiciste ese negocio? ¿Dónde lo Lo abriste? hice en Oriamón, en el En bosque. Oriamuno. Ok. Ajá. Entonces, busqué todos los equipos de segunda, todos, Ujú, porque equipos de nuevos, era mucho dinero y yo no tenía el capital. ujú, Y mi papá me dijo, si se anima, yo la ayudo. Y yo, ¿es en serio, papi? Me dice, sí. Entonces fuimos. Y en el mismo gremio usted conoce la gente, entonces por allá fulano cambió el equipo, está vendiendo las urnas. En aquel entonces una señora que tiene un restaurante allá en Cartago, me dice, voy a hacer cuarto frío, voy a quitar esa urna. ok. Entonces yo, ¿y qué la va a hacer? Me dice, la voy a desechar. Le digo yo, ¿y no me la regala? Me dice, llévesela. Mm, Y le digo, ok, ya tengo una urna para meter frío, ya lo que me falta es el congelador. Ese también lo voy a quitar porque el cuarto frío que voy a hacer va a tener una parte de frío y otra de ujú, congelamiento, entonces también me va a estorbar. Lléveselo. Y digo, ¿es en ujú. serio? Pero no me lo vende. Me dice, no, se lo regalo. Grace, Y entonces, ahí bueno, inicié. recapitulando, venís de ser asistente administrativa y de llevar, digamos, la parte secretarial y de oficina del negocio familiar que se dedicaba a algo parecido a esto que me estás describiendo. Ujú. Después, por determinadas razones, salís del negocio familiar y Grace dice, bueno, pasé de ser la asistente administrativa a ser la dueña Sí, pero no de creí un que, día para otro, así, total. pero no creí que fuera tan difícil. Ah, ok. Es un tema muy, muy difícil, José, porque yo tenía que tener a ellas ahí. A las chiquitas. Ujú. Ujú, Entonces era, abra la carnicería, cierre la carnicería, déjelas en la escuela, regrese a la carnicería, abra la carnicería, vuelva a cerrar, vaya a recoger. Y dice, yo no puedo estar en esto. Y me ujú, iba bien, pero el capital de trabajo era lo que me mataba, porque no tenía el mm, capital que yo necesitaba para volverlo a invertir. Y a las empresas que yo le vendía eran empresas de gobierno.
y duraban hasta un mes para poderme pagar. Entonces, ¿cómo trabajaba yo ese mes? Buen cliente, pero ese es el problema con el gobierno, ¿verdad? Es un Correcto. cliente que compra mucho, definitivamente paga porque paga, Ujú, sí o sí, pero a veces las facturas se atrasan un poquito, ¿verdad? correcto, Bueno, y le voy a decir una cosa, hay unos peores, a veces hay empresas privadas que te pagan a 90 días. exacto. Usted tiene Entonces, que ver cómo hace, ¿verdad? ¿cómo sobresale? Y usted no le puede decir a un cliente no, usted tiene que ver cómo le Ujú, entrega el producto y a la hora que es en el lugar, ¿verdad? ujú, Entonces, yo utilizaba el carro y yo me iba con ellas, pequeñas, recuerdo que les usaba la silla y más de una vez me quedaba estallada. Y yo decía, ahora cómo cambio esta llanta con el carro cargado, las chiquillas, y siempre habían ángeles que Dios sí. mandaba y me ayudaban y me dicen, ay, yo la vi a usted en tal lado, venía subiendo, sí, y di, pero deme 10 minutitos y yo vengo y le ayudo a cambiar la llanta y yo, y 10 minutos, yo veía el reloj y la otra entraba a la escuela a las 2 y eran las 11 y Ujú, yo allá por Tierra Blanca. Era un estrés, entonces fui, hacía las cosas, llegaba, listaba una, iba y la dejaba y me volvía a ir a la carnicería, abría y así estaba. Y me llamaban los proveedores, es que ya estamos aquí, yo, ay, deme 5 minutos, mentiras, eran más, 10, 15 minutos. eras como un pulpo, Sí, porque mil yo tenía cosas que a la hacer vez. todo. Entonces, ahí era donde yo decía, ay, las chiquillas, recuerdo Ujú, tener en algún momento un colchón y almohadas, ahí las acostaba. Ahí dormía en su siesta y yo sabía que tenía que hacerlo porque teníamos que salir adelante. No podía como ujú, dejarlas durmiendo tarde, no. O sea, claro. ellas ya a las 5:30 iban con la mamá para la carnicería. Gracie, me comentabas preparando el podcast que eso te empezó a generar ciertos conflictos familiares, ¿verdad? Precisamente por este tema de De las las niñas, chicas. ¿cómo fue ese tema? Fue muy duro porque mi papá siempre ha sido como mi manita derecha en aquel entonces cuando lo tenía. Y cada idea que yo tenía, él me decía, hágala, usted va a salir adelante, hágala. Y siempre me lo creí y siempre fue la fe que a mí me llevó a salir de cada proceso, Ujú, ¿verdad? Cuando él a mí me dice eso, que siga, que no me eche para atrás, digamos, había momentos en los que yo decía, pa, voy a ir a dejar a las chicas a la casa, ¿me las vigilas? Y él me ayudaba. ujú, O, pa, ayúdame a hacer arroz. Y yo llegaba y ya él me tenía el arroz hecho. O me dice, a ti hice un pollito. Entonces yo sabía que ya yo llegaba y no había que hacer comida porque ya había ujú, pollito, ya ellas comían, ya se acostaban, al otro día era lo mismo. Pero en ese momento, yo dije, ya no puedo seguir en este rol, o sea, me estoy sacrificando mucho, ellas están siendo muy sacrificadas y necesitaba algo que yo pudiera hacer en mi casa y que yo las pudiera cuidar ahí. ujú, En ese proceso mi papá ya tenía un cáncer ujú, y a mí me golpeó mucho porque él fue el que a mí me ayudó a conseguir todo el equipo de segunda, incluso hubo como dos conocidos que a mí me dijeron, llévese el equipo, es de segunda y cuando usted puede me va pagando. ujú, Y así lo hice, yo pagué, mi papá se empezó a complicar y ya había que llevarlo a citas, quimioterapias y ellas vivieron ese proceso conmigo. Al final, la carnicería no, tuvimos que cerrar, vender el equipo, continuar pagando préstamos, ujú, porque sí había un préstamo. Y a raíz de esto, pierdo a mi papá y todo se me vino abajo, todo. Y todavía me cuesta porque en aquel momento mi papá era la figura paterna de mis hijas. Entonces, a pesar de que yo estaba ya iniciando una relación con el que actualmente es mi esposo, había ujú, ese vacío que ya no estaba, que ya no decía, siga, usted va a poder. Caí en una depresión, me costó mucho y recuerdo que en ese proceso yo lloraba día y noche y me retiro de la carnicería, cierro, vendo todos los equipos y yo decía, ¿qué voy a hacer si mi mano derecha ya no está? Ya yo no tenía aquel apoyo y
Y ahí es donde usted dice, ¿qué hago? ¿Me quedo con este dolor o salgo adelante? Ujú. Recuerdo que llegó una tía a visitarme porque ella sabía que mi papá era todo para mí. Y ella me dijo, Tita, levántese, porque si usted sigue así, se va a morir usted también. Y no va a haber quién vea a estas chiquitas. Y fue como una cachetada que a mí me dieron, José, ese día. Yo llegué a pesar 48 kilos. Yo iba a desaparecer. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar aquí, yo no voy a dejarme morir. Me dolió mucho, mucho, mucho y me sigue doliendo la pérdida de mi papá porque era el primero que se alegraba de mis triunfos. Y yo dije, voy en estas, necesito sacarlas adelante, entonces vuelvo a trabajar en otro trabajo similar al que tenía, donde era muy esclavizado. Igual, no logro mantenerme mucho tiempo Ese por el rol. como asalariada, Grace, eh, trabajándole a alguien. sí, Ujú, trabajándole a alguien. Y igual, eran conflictos por quién cuidaba a las chicas y todo, entonces yo dije, no, yo necesito hacer algo en mi casa ujú. que yo lo pueda vender y que yo las pueda cuidar. Me contabas, Grace, sin que tengamos que andar mucho en eso, sé que es un tema muy personal para vos, pero que incluso personas allegadas en algún momento te amenazaron de alguna forma por el hecho de que tenías que trabajar, tenías que darle comer a tus hijas, pero te amenazaban también por el hecho de que ellas a veces tenían que estar solitas. Ujú. ¿Cómo fue esa parte, esa experiencia? Durísima, porque yo necesitaba estudiar en ese momento para poder sacar lo que yo quería sacar desde mi casa. Era un proceso de un año, eran como 3 días a la semana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, ahí se veía interrumpido, José, el proceso educativo de ellas, Ujú, porque ¿cómo hacía yo para trasladarme? Entonces, yo me movilizaba en el carro, pero ¿cómo me salía de donde estaba estudiando para llevarlas a ellas a las clases? Entonces, a brincos y saltos, una buseta, y ya faltándome poco tiempo para terminar este curso que era de un año, definitivamente ya yo tenía que dejar eso botado y empezar a velar por ellas. Y yo dije, no, o sea, yo hablé con un profe, le comenté y me dice, Grace, ¿cómo vas a dejar el curso si te falta un mes para graduarte? ujú. Un mes. ¿A dónde estabas estudiando, Estudiaba Grace? en el INA. Ok, En el ok. INA fui becada, entonces eso me permitía a mí porque yo era desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, entonces era desayuno, almuerzo y el break de cierre en la tarde, entonces Ujú, recibía una beca y esa beca me ayudaba para poder ayudarme con las chicas. ok. Entonces yo decido buscar el tema del transporte para que me las trasladen. Entonces, en ese traslado que se da, ellas logran, José, concluir la escuela y yo finalizo el proyecto y decido iniciar otra vez Feria del Agricultor Ok. y emprendo con un proyecto de salsas, chileras, mermeladas. Ok, Grace, voy a adelantarme un poquitito a lo que viene, que es una historia muy linda. Viene Collados del Sol, que es tu empresa actual, de la Ujú. cual sos propietaria y que también, por lo que he podido ver yo mismo, pues ahí está tu marido también a la par tuya, apoyándote y que siento que es como, también es como ese ángel, ¿verdad? Que envía a tu papá en ausencia de tu papá y ahora está con vos en este proyecto tan lindo como cómo inicia Collados del Sol y por qué ese nombre me llama la atención. Bueno, Collado era el nombre que yo había elegido para cuando tuve la carnicería, era Carnes Collado. Ah, ok. Sigo en la línea del nombre Collado porque cuando yo lo inicié, me gustó el significado. Hay una cita en Isaías que habla del collado. Mi papá era cristiano, entonces tengo
mucho, pues no mucho, sí tengo cierto conocimiento de la palabra, entonces hablaba que en el collado iba creciendo y muchas veces es donde muchos nos refugiamos en una montaña para hablar con Dios y en ese collado iba creciendo un monte, ¿verdad? Y yo decía, yo vengo desde abajo, o sea, vengo desde un pueblo donde ha sido muy difícil y el negocio a mí no me ha sido fácil, o sea, me ha costado, entonces Ujú. yo quiero ser que lleve ese nombre Collado para que empiece de abajo y que cuando seamos grandes lleguemos a esa cumbre de esa montaña y veamos todo ese fruto, ¿verdad? Y Collado del Sol es el apellido, el derivado de mi apellido, Solano, ¿verdad? Ok. Entonces, de ahí quedó el Sol, entonces Qué yo, lindo apellido, por cierto. es un apellido bellísimo. Y no, no somos familia por aquello, pero Yo creo que no, José, pero los Solano por todo lado habemos. Entonces, ahí fue donde quedó el nombre, Collado del Sol, y ok. iniciamos con todo el proyecto. Cuando inicié, yo le comenté a mi profe, me gustaría emprender con salsas y como emprendedor es Ujú, muy difícil, José, que puedas adquirir la materia prima que se utiliza para darle un acabado perfecto al producto. ujú, Entonces, en ese momento, el profesor me había dicho, si usted quiere emprender y quiere hacer, con mucho gusto yo la guío. ujú. Entonces yo dije, bueno, está bien, voy a empezar. Grace, disculpa, y yéndome un poquito atrás en la historia de lo que me contabas ahora, qué interesante el nicho de negocio que escogiste, porque ahora me mencionabas que cuando estuviste en el primer negocio que era familiar, ni siquiera era la carnicería tuya, sino la que era de la familia, te empezaste a fijar en las salsas y en las cosas que se vendían. ¿Qué te dio por pensar en las salsas? O sea, ¿cómo te vino esa iluminación que ve que curioso, años después se convirtió en lo que hoy es tu negocio? Yo creo que Dios le da unos sueños Ok. y esos sueños tenés que escribirlos para que se te hagan una realidad, Ujú, pero vos tenés que trabajar en ellos. Entonces yo decía, siempre vas al supermercado y siempre es de lo mismo, ranch, barbecue. Entonces yo decía, yo quiero, aquí hay mucho, Cartago tiene mucho que se produce y deberíamos de tener algo que nos caracterice. Entonces yo empecé a buscar, a investigar y en esas investigaciones recuerdo que estaba muy en apogeo lo que fue la uchúa. ujú. Entonces podíamos sacar salsas de uchúa, salsas de tomate, con otras características a las que ve en el mercado, pero que podían funcionar perfectamente para carnes a la parrilla o para carnes al horno. Qué bonito lo que decís porque entonces estabas pensando en desarrollar algo más autóctono, ¿verdad? Porque Correcto. normalmente, como deciste, y tenés toda la razón, vamos al súper y son las mismas cuatro salsas de siempre que normalmente son mexicanas o gringas Ajá. y que de ahí pues aparte súper procesados con un tema de abuso de sodio, de preservantes y un montón de cosas que hoy en día pues sabemos que lamentablemente pues Afecta la son, salud. son cancerígenos. Ujú. O sea, qué interesante eso que decís, desarrollar productos autóctonos con lo que hacemos en En Cartago, carta. ¿verdad? Que es una zona tan agrícola y tan linda en este país que nos da esa posibilidad y cómo empezaste a experimentar y cómo descubriste ya después qué podías empezar a hacer. En el curso que llevamos era por módulos, entonces primero empezamos un módulo que fueron refrescos con Ok, pulpas, pero no me hacía clic. Las pulpas a mí no me hacían clic, entonces yo dije, ok. no, viene el otro módulo que eran mermeladas, las mermeladas eran con azúcar, en la feria me las pedían sin azúcar, era todo un tema, y venían las salsas. Entonces, cuando hicimos el módulo de salsas, a mí me encantó. Hubo Ujú. una que hicimos y yo le dije, profe, yo quiero emprender con esto. ¿Cómo se llamaba el curso, Grace? Qué interesante para gente que nos vea. em, Creo que a veces la gente no tiene ni idea del montón de cosas que hace una institución como el INA, que para mí Correcto. realmente lo respeto muchísimo y creo que en Latinoamérica somos un referente de tener una entidad estatal, ¿verdad? Que Que nos brinde apoya a la tanto gente apoyo. para que aprenda, ¿verdad? ¿Cómo Exacto. se llamaba el curso? El curso se llamaba en aquel entonces, no sé si lo han modificado, porque te estoy hablando que eso fue hace más de 6 años. Ok, Era técnico procesador de frutas y hortalizas. ok. Entonces era todo lo que la manipulación
de los vegetales frescos a vegetales procesados, Ujú, de diferentes técnicas, ¿verdad? Habían técnicas de salmuera, técnicas en vinagre especiado, en aceites y todo este tipo de mm, productos. Entonces, a mí me llamó la atención completamente lo que fueron las salsas. ujú. Entonces, yo le dije al profe, ay, profe, yo quiero hacer esa salsa. Me dice, hágale. Le digo, no, porque ¿cómo consigo los aditivos? Entonces él me dice, si usted de verdad Ujú, se va a comprometer y lo va a hacer, yo la guío. Y yo, ok. ok. Entonces, en el proceso, el profesor nos dijo, habíamos varios del grupo que sí queríamos emprender, otros era como experimentar. Entre los que sí queríamos emprender, hicimos el esfuerzo y compramos, recuerdo que solo kilos nos vendían. Y son dosis muy bajas de lo que necesitamos. Y yo decía, y un kilo y lo que cuesta, ¿cómo lo compramos? Entonces, hicimos como 5, nos unimos y compramos los productos, todos los que ocupábamos. Entonces nos tocaban 100 gramos de tal producto, 50 gramos de otro producto y así hasta que cumplíamos con todo lo que ocupamos para formular. Todos ahí repartiendo las Yo, bolsitas de yo lo cada uno. hacía, entonces el profe nos prestaba las romanas allá y lo Ok. pesábamos y lo distribuíamos. Tenía solo 2000 colones. Y las cajas eran enteras, no me vendían 2, 3, 4 frascos, no, era la caja. Y yo decía: "Día, ¿y ahora cómo hago si solo tengo 2000 colones?". Entonces, una compañera me dice: "¿Y si la compramos a medias?". Y le digo: "¿En serio?". Me dice: "De démosle, comprémosla a medias". Grace, un punto, porque el día que conversé con usted, que nos conocimos, ¿verdad? Y Ujú. que te propuse la idea de que vinieras, usted me dejó una frase que a mí me dejó, o sea, frío y me sigo acordando como el día que conversamos. Su negocio inició con 2000 colones. Con 2000 colones. ¿Y hace cuánto tiempo estamos hablando? 6 años. O sea, tampoco es que fue hace 50 años cuando 2000 colones era dinero. O sea, prácticamente estamos hablando de lo mismo. O sea, Collados del Sol inició con 2000 Con 2000 colones. colones. Entonces, ahí usted tenía que jugar con esos 2000 porque había que comprar los frascos, pero había que comprar la materia prima para hacer esa salsa. Ya yo Ujú, tenía un poco de aditivo, ok. pero ¿cómo comprábamos el resto? Entonces era todo el tema, dónde lo compramos, cómo lo compramos, si compro al detalle me sale más caro, hay que trabajar diferente la fórmula de costos. Empezamos a trabajarlo. Recuerdo que inicié con una olla de acero, un cucharón, una cuchara y un embudo. Eso era todo lo que yo tenía. En el proceso donde estamos cocinando las salsas y todo, yo tenía una cocina a gas, pero era una plantilla. Entonces esa plantilla ya no estaba en las condiciones que yo necesitaba. Entonces no podía hacer mucha cantidad de salsa por el peso, me quebraba la Mm, plantilla. Entonces yo tenía que hacer 2 tandas, por decirte algo, de muchos 5 kilos ujú, para que me aguantara el peso, para no dañar la cocina, bueno, la plantilla en ese momento. Y así fue como empecé a hacerlo. Yo hacía las salsas y dejaba como asientos, como le llama uno, y eso lo echaba en vasitos plásticos, los tapaba con plástico adhesivo y les llevaba a mis vecinos, que estaba iniciando bueno, que ya había estudiado y que estaba poniendo en práctica mis conocimientos y que ocupaba que me dieran su visto bueno, ok. fuera para bien o fuera para mal. Lo que estaba mal, mejorarlo y lo que estaba bien, resaltarlo en el producto. Y así lo hice. Entonces mis vecinos me colaboraban, algunos me decían, yo le quitaría esto, otros me decían, yo le pondría más de esto, o ponerle menos picante, poquito menos, es que mi paladar no. Otros me decían, hombre, póngale más picante, esto no pica. Y así fui desarrollando los productos. Ujú. Y así fue como yo podía seguir. Entonces, lo que me ganaba de haber vendido eso, sacaba la mitad. Dejaba la mitad para comprar materia prima y la otra mitad para comprar frascos. ¿Cómo se te Entonces, ocurrió ese tema de testear ese producto con los vecinos? ¿Te lo habían comentado en el curso o fue algo que se no, te vino? fue algo que se me vino a la mente porque mi familia no era de comer chiles. Ujú, Entonces yo decía, ¿a quién le doy que me diga si sí o si no? Entonces en el barrio empecé a preguntarle a los vecinos y, ay, sí, a mí me encanta el chile. Ay, sí, a mí también. O con las mermeladas. Entonces así empecé y ellos ujú, trabajaban en la capital. Entonces ellos me decían, si querés me regalas una botellita y yo la llevo y la
se ha visto que uno a la hora del almuerzo comparte con Sí, compañeros, siempre claro. hace un compartir y todo. Sí, sí, sí. Entonces me traían las salsas, entonces ellos la degustaban con los compañeros. Doña Grey les encantó que si les vendés una botellita, y yo decía, uy, bendito Dios, ya vendí sin haber hecho, decía yo. Entonces ya Ujú. yo sabía que tenía asegurado ahí. Y después en aquel entonces yo dije a mi esposo, en la feria del agricultor esto no se vende. Yo nunca he visto. Le digo, acompáñeme a las ferias a ver. Me dice, Grace, usted otra permítame vez. decirle que yo no sé si usted sabía, pero usted es una gurú del marketing. ¿Será? Se lo digo como mercadólogo y que he tenido grandes responsabilidades de empresas grandes. Mm, Y vea, en serio que yo voy a poner su caso de ejemplo en mis clases en la universidad porque a veces las empresas, entre más grandes son, se complican la vida terriblemente poniéndose a idear lo que ellos creen que es lo que la gente necesita. Grace, pero usted hizo lo que las grandes empresas más exitosas del momento hacen, que es ir a preguntarle a la gente, ¿esto te gusta? ¿Qué hago? ¿No te gusta? O sea, hiciste investigación de mercado, por lo que me sin estás saber. diciendo, empezaste a hacer análisis Ujú, de qué se vende y qué no se vende. Y entonces esto está increíble porque por tu experiencia, es que ve todo lo que viene desde tu infancia, por tu experiencia en las ferias, descubrís que hay una oportunidad de mercado y exacto. hay un nicho. Ujú. ¿Y cómo empezaste entonces? Te dijiste entonces en las ferias nadie vende esto. No, entonces le dije a mi esposo, acompáñeme a una feria. Ok. Entonces había ido a la feria de Escazú, Ujú. vine a la feria de Pavas, que la feria de Pavas fue la que me dio el inicio a mí en aquel entonces, y en Cartago había una feria, la feria del Molino, Ok. después la feria de Oriamuno, y eso fui viendo y yo, no, mira, tal cosa no hay, no, mira, esto no hay, pero ahora venía el otro problema. ¿Cómo Ujú. me metí a las ferias del agricultor? Entonces ya investigo, se da por comités regionales, depende de la zona, hay oficinas en donde yo debo ir a buscar la información, yo todo ya lo había investigado. Entonces ocupaba carnet de manipulación, ya lo tenía porque para estar en el INA ocupaba el Ah, ok, carnet, perfecto. luego el carnet de ferias del agricultor, ¿verdad? Había que cumplir con todos los requisitos de que usted de verdad hiciera el producto, que usted no lo fuera a revender. Ujú. Grace ya tenía todo en la palma de la mano porque ya Grace sabía el tejimaneje. Entonces, Em, vine y hice la pregunta en una feria y me dicen, ay, sí, tenemos un espacio. Y yo, ¿y cómo puede ser para venir? Ah, tiene que tener esto, esto y esto. Y yo, ¿y para cuándo? No, usted nada más llena documentos, va y entrega y duramos como 8 días en general el carnet para que pueda participar. Sin ese carnet nadie puede ingresar a una feria del agricultor. Entonces yo con mis productitos, ¿verdad? Sin etiqueta porque estaba apenas en el proceso de elaboración, no había mucho diseño, nada más que el nombre. Y así fue. Empecé en la Feria del Agricultor, había que pagar un derecho por el espacio Ujú. y había que pagar cada 3 meses esos carnets. Entonces, así estuve como de septiembre a diciembre, no fue mucho tiempo, en la feria acá en Cartago y luego me trasladé a una feria aquí en San José. Y así fue como mis productos se fueron dando a conocer. Entonces la gente me pedía, uy, qué rico tal sabor, ¿usted me lo puede hacer? Y yo sí, yo nunca le decía que no. Yo Ujú. lo que no sabía lo preguntaba, lo investigaba y sacaba el producto, pero yo jamás le decía al cliente que no. Y llamaba al profesor y yo, profe, me pidieron tal cosa, no, no sé cómo hacerlo, vea, hagámoslo así, así, así. Y yo empezaba a hacer las pruebas y le llegaba con el producto al cliente la semana siguiente. Y así fue como Ujú. nosotros pudimos testear, como lo decís, nuestros productos. Pero digamos que yo tuviera alguien que me dijera, yo te coloco en tal lugar, no. Era porque Solitos. sola buscaba, investigaba y siempre he dicho, sin miedo al éxito. Pero ese sin miedo al éxito lleva muchas cosas. Claro. Entonces, eso es lo que creo que fue lo que hizo que Collado poquito a poquito fuera creciendo, porque había que lo que se vendía lo reinvertía, se vendía y yo, ay, no veo ganancias, jamás iba a haber ganancias iniciando con 2000 colones y en tan poco tiempo, ¿verdad? No es que tenga unas ganancias excelentes, pero me ha permitido darle un giro al negocio. Claro. Grace, y se viene un reto que es la famosa pandemia, ¿verdad? Porque estabas apenas, En mi mejor apogeo. relativamente empezando, ya Ujú. venías creciendo, ya eras conocida. ¿Y cómo enfrentaste ese momento? Porque
tu producto era de vender en calle, casi presencialmente. exacto. Dificilísimo porque yo recuerdo que yo me gradué en noviembre del 2019 y pandemia fue en el 2020. Ujú, Entonces, yo recuerdo que ese trance de que sale el primer caso aquí en el país, yo andaba por todo lado y vendíamos y yo daba degustaciones. ujú, Cuando cae pandemia, ya usted no puede dar degustaciones, todo era guantes, todo eran las caretas que usaba uno, que lentes, o sea, era mucho. Entonces no se pudo degustar. Entonces yo decía, ay, ya cuando estaba creciendo y viendo el sol claro, ahora viene pandemia y me opaca, porque no podíamos salir. Cuando hacen la orden sanitaria de que no se pueden salir de casa ni nada, las ferias, ¿cómo hacíamos? ujú, Entonces, en la feria yo recuerdo que si salía sábado, si tenía derecho a circular sábado, domingo no. Después, la siguiente semana recuerdo que era sábado no salía y domingo sí, pero la feria era sábado. ¿Cómo me la jugaba? Yo tenía que salir a vender porque con eso yo me ayudaba y con las chicas. Entonces, claro. en ese tiempo, en la feria en la que yo estaba, era mucha gente adulta mayor. Entonces, los clientes no llegaban. Entonces, muchos me llamaban. Doña Grace, usted puede venir a dejarnos el producto, nos lo deja en la puerta, la entrada, por la cochera, yo le Ujú, pago por simple, es que no puedo salir, tengo a mi mamá, una adulta mayor, dice así es yo. Bueno, perfecto. Entonces así lo hacíamos. Pero cuando ya definitivamente el tema se empezó a complicar, de que definitivamente había momentos en los que no se podía salir sábado por temas de placas, yo decía, ¿cómo hago? Entonces yo me acuerdo que yo no era lo correcto, pero yo me tenía que salir. Y recuerdo ujú, una vez levantar la cochera, el portón de la cochera en la casa y sentir ese miedo de tener que ir y de que me ujú, podía contagiar y mi hija menor era alto riesgo. Entonces yo esa vez sí sentí miedo de la pandemia, José. ujú, Lo sentí tan profundo en mi corazón que yo recuerdo que le dije, Señor, cúbreme con tu preciosa sangre. Yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que salir. Y me fui. Y así duramos de años, como 2 años de esa situación y juéguesela que no haya ningún tráfico y que no te hagan un parte, pero teníamos que salir a distribuir. bueno, O bendito Dios. así fue como lo hice y recuerdo que a mí los clientes me llamaban, actualmente todavía me compran esos clientes de la feria de San Sebastián Ujú. y yo pasaba a entregarles los productos y después ellos me pagaban. Veis, en los negocios definitivamente, y usted que ya tiene experiencia en esto de varios años, parte del negocio es el riesgo. Y si no te arriesgas, pues en este caso una situación muy particular, atípica, pero muchas veces también veamos el riesgo desde otros puntos de vista, como por ejemplo em, la financiación, que por lo que he conversado con vos, sé que ha sido uno de los puntos Más difíciles. más difíciles para poder crecer. Y más bien te quería hacer la pregunta, cuál es ahorita el reto más grande que tenés para crecer? Que sé que ya estás pensando en exportar y ya ese es el pasito que viene, ¿verdad? Sí. Es todo un reto, José, porque a pesar de que yo llevaba mis Ujú. contabilidades, no tenía computadora, entonces todo lo apuntaba en un cuaderno. Ok. Recuerdo que el profesor de Lina nos dijo, lo primero que él nos dijo, registren la marca y apunten todo lo que tenga que ver con el negocio. Una bolsa plástica que usted compre, un rollo de culantro, un Ujú, kilo de cebolla, apunten todo. Entonces yo me hice el hábito de que apuntaba todo en el cuaderno. Y eso, en algún momento que yo decía: "Ay, es que quiero comprarme un equipo". Es que la licuadora que tengo era de litro y medio y tenía que ponerla hasta 8 veces para poder hacer una tanda de 8 ujú. litros de Ya producto que ocupabas podía equipo hacer. industrial, eso te Ajá, llevó el crecer te llevó a eso. exactamente. Me sacó, no de la zona de confort, pero me hizo ver más allá de mis narices y yo: "Esto va a crecer, esto se está vendiendo, voy a innovar con tal producto". Entonces, yo dije: "Voy a buscar un préstamo". Ujú, Pero al no tener, ese capital de trabajo que a mí me ayudara a reinvertirlo, a que demostrara con facturas y todo, a mí no me daban un préstamo en un banco. ujú. Entonces, había que buscar, ¿cómo se llama?
fiadores. Ok. ¿Quién te va a querer fiar en una pandemia donde todo el mundo está tratando de sobrevivir? O sea, difícilmente. Fui a cualquier cantidad de entidades bancarias y todas eran no, no, no. Recuerdo que el primer año de pandemia, en el segundo año de pandemia, yo terminé de pagar el préstamo que había sacado cuando tenía la carnicería. Ajá. Entonces, concluí ese préstamo y dije, bueno, ya puedo sacar el préstamo para comprar los equipos que yo quiero. Definitivamente no. Entonces, yo me cansé porque me pedían propiedades para responder, qué equipo tenía que respondiera, o el carro. Y yo decía, ni Mire, y la sin casa ni el ahondar carro. mucho, y para que no nos metamos mucho en ese tema, pero decime algo flash, ¿qué pensás cuando te digo banca para el desarrollo? Sí, no, Ok. porque piden demasiadas cosas. Incluso yo que llevaba todo en orden en aquel cuaderno, registrando todas mis ventas, no calificaba. Ujú. Entonces yo decía, entonces, ¿para qué una banca de desarrollo si al que necesita trabajar no le prestan el dinero? Porque es emprendedor. Terminan prestándole a, Ujú, no quiero decir ajá, nombres, exacto, pero a grandes industrias que se supone que trabajan con temas agrícolas, pero son grandes corporaciones y ahí se van los fondos, exactamente. ¿verdad? No al pequeño. ¿No? Entonces yo desistí y no busqué más préstamos. Le dije a mi Ok. esposo, será en el momento que Dios quiera, ya me cansé. Ujú. No, por el momento no voy a seguir buscando O más sea, todas las entidades financieras, a pesar de que usted tenía una excelente calificación, de crédito, exacto, haciendo de tripas chorizo, pagó el préstamo que debía del negocio anterior, exacto, todas le dijeron no. todo, no. Entonces yo decía, no es el momento. Y Ujú. seguí con mi proyecto, seguí procesando y me gustaba capacitarme en temas que no sabía, pero que yo no podía pagarlos en un curso de una universidad. Entonces, habían cursos en línea que yo sacaba. En aquel momento, como te decía, no tenía una computadora portátil como las de ahora, sino era de cajón, como decía uno, aquel mero monitor, y me costaba que me encendiera, y si encendía el internet no funcionaba, entonces era todo un tema. Sí. Y veo un curso, me inscribo y me clasifican. Entonces, era un curso que llevaba como cómo formar toda la empresa, cómo llevar los costos, con solo Excel, en Word, generar misión, visión, valor y todo eso. Entonces, yo vine y saqué el curso. Y recuerdo que esa tarde estaba llevando el curso y estaba mi mamá en la casa. Recibo una llamada telefónica y me dicen que si quiero participar, que es una fundación, pero como yo en algún momento me habían estafado, Mm, yo ya no creía nada de eso. ujú. Entonces yo dije, ay, no, mire, es que ahorita estoy estudiando, así ya pasa, y no quiero, no, la verdad es que a mí me estafaron y no le creo. Me dice, no, mire, es una entidad formal, le voy a mandar por correo todo. Y yo dije, ah, bueno, sí está bien, mándelo. Y me mandan información, pero Ujú. yo incrédula, ¿verdad? A raíz de lo que me había pasado. Abro el correo y veo que sí es una entidad reconocida y formal, y le comento a Ujú. mi mamá y me dice, ay, no, sí, lo vieras que sí, ayudan a las mujeres y no sé qué, y yo, bueno, Ujú. ahí voy a hacerlo. El curso terminaba a las 4 de la tarde y yo tenía que llevar a mi hija menor a clases de violín, entonces dijo, ay, ahora en la noche lo veo. Era un programa que cerraba al día siguiente a medianoche, era por medio de formularios. Mm. Entonces ya yo lo lleno y todo. Ay, pero viene la otra parte, José, había que hacer un video y el teléfono mío, la cámara no era que me ayudaba para un video. Entonces yo dije, no, ni modo, no lo voy a mandar. Entonces dije yo, no, ay, voy a decirle a mi vecina. Entonces le comento a una vecina y me dice, ay, yo tengo un aro de luz, te lo El presto. diablito y el angelito, ¿verdad? Sí, Uno no lo haga y entonces, el otro ajá, sí hágalo. entonces yo vine y dije, porque en mi casa no hay luz natural, o sea, es un apartamento, planta alta, baja, y Ah, no hay claridad de nada. Entonces hay que pasar todo el día con la luz encendida y no me ayudaba. Entonces, ese aro de luz me permitía, ¿verdad? Entonces, era de 3 minutos, no, 1 minuto, no ujú. más. Entonces, en 1 minuto tenía que contar toda la historia del negocio o de lo poquito que ya yo había caminado. Y yo vine y lo hice. Ahora, el otro tema había que reducirlo para subirlo a la plataforma y mandarlo. Ya yo estaba Ujú. cansada, a mí eso me estresaba un poquito. Entonces me dice, no, mami, yo le ayudo. Entonces ella me dice con los de ellos así, y ya, se graba, se manda, y lo dejo ahí. Dijo sí, cierra el programa miércoles, y ya mi viernes me estaban llamando, que había sido una de las seleccionadas. Yo dije, no voy a decir nada, porque siempre que digo algo se me cae todo. No voy a decir nada, calladita, me lo guardo, que Dios sé, si me conviene bien y si no también.
Viene y me llaman a otra segunda llamada, que necesitan hacerme una entrevista por la compu. Yo, si esta compu no tiene ni cámara. ¿Qué hago, señor? Le comento a una amistad, me dice, no, no te preocupes, yo te financio la camarita, se la pones así, así, y digo, ¿y el programa? No, no, usted nada más lo conecta y esto es así. Bueno, así lo hice. Bueno, ya me interrogan, eran como 5 panelistas que tenían que ver conmigo. Bueno, ya, bueno, muchas gracias. Si usted clasifica, la pasa a otra ronda, ya era la segunda ronda. Y íbamos a la tercera. Y yo decía, bueno, sigo Fue como el callada. mundial esa Sí, cosa. eso era así, yo sigo callada, no comento. Me vuelven a llamar, que ya esa era como la tercera, cuarta ronda, que necesitan ir a mi casa y ver si efectivamente yo hago lo que hago y Ok. cómo lo hago, pero que es que tienen que presentarlo a junta directiva y todo el asunto. Yo dije, sí, está bien, claro, vengan. Me dicen, llegamos tal día, tal hora, y no llegaban a la hora. Llegaron una hora después, entonces yo decía, ay, otra vez, no me van a estafar, a mí me van a estafar, esto es otra estafa, pero no, me han llamado muchas veces. Entonces vengo y le comento a la vecina, me dice, ay, no, entonces sí te van a llamar, no, no, estate tranquila. Bueno, me llaman, llegan y estamos en el proceso. Y yo dije, no, pero esto va serio. ¿Cómo meto a toda esa gente en mi casa? Llegaron como 4 vehículos. Veo que se empieza a bajar gente, empiezan a bajar cámaras, luces. Y yo, ay, yo como que esta muchacha en algo no le viste, pero no sé dónde. No, puñetas, o sea, Entonces yo decía, eso sí va era en todo un serio. equipo de Ajá. producción. Y a mí siempre me ha gustado andar maquillada y todo, pero de lo normal, nada de muy extravagante ni nada. Entonces Sí. ya dice el señor que me había, yo cuando vi al señor, yo dije, no, si es en serio, porque es el mismo señor que me contactó por la videollamada. Entonces me dice, es muy sencillo, es lo mismo que has hablado conmigo, que vamos a conversar. Le digo, bueno, te digo a la muchacha, cuidado, me hace una pregunta que no es de las que ya me ha dicho Ujú, don Carlos, el señor. No, no, tranquila, es una conversación así como estamos usted y yo, José, en este ujú. momento. Bueno, pasa, empezamos y me dice, ¿y usted tiene producto para que hagamos? Y yo, no. ¿Y ahora qué hago? Yo solo tenía 2 cocos. 2 cocos, José. Eso era lo que yo tenía ahí. Me dice, no, para que hagamos entonces, ¿cuál es el proceso que usted hace? Y ahora tengo que quitar todo lo de la cocina y moverlo de aquí hasta allá. Y aquello pesaba, porque tenía que quitar microondas, Ujú, arrocera, licuadora, todo para poder hacer el proceso. Entonces yo les enseñé de cómo hacía yo las cosas. Y en ese proceso ya nos decían si pasábamos a la recta final o no, ok. según lo que a mí me había dicho el señor. Entonces estoy yo ahí desarrollando el producto y todo cuando llega y me llama el señor y digo, ay, don Carlos, pase, es que estoy aquí con la muchacha explicándole el Ujú, proceso, pero yo veo que todo el mundo sigue grabando, luces y todo. Cuando él entra, y me dice, doña Grace, usted es una de las favorecidas del programa. Y le digo, don Carlos, no me está vacilando, pero yo no me contenía, o sea, mis lágrimas caían y todavía siguen cayendo, pero de agradecimiento a Dios y a la fundación que me ayudó porque me había costado mucho, Gracie, ¿eso te mucho daba acceso ellos te daban un un financiamiento o te financiamiento. daban un apoyo? ¿Era reembolsable o no? No, Ah, ellos ok, me daban todo el apoyo, yo no súper. manejé dinero en mano, sino que ellos me realizaron a mí lo que yo ocupaba. Que para poder sacar permisos del ministerio, José, tenés que tener una cocina aparte donde solo hagas tu producto. Ujú, No puedes hacerlo en la cocina de tu casa por ok, las normas de inocuidad que tenemos que manejar. correcto. Pero cuando usted está empezando, usted no tiene el capital para hacer esas cosas y empezar correctamente como es. O sea, Ujú, yo iba de poquito a poquito para ir haciendo grande mi sueño. ujú. Cuando él entra y a mí me da ese certificado, yo no lo podía creer. Yo dije, don Carlos, usted me vaciló porque usted dijo que nos faltaba una ronda. Ujú. Y esa era la definitiva. Y me dice, no, usted está dentro del programa. Gracie, contemos, me encantan las empresas y las fundaciones que apoyan a la gente. Digamos quién fue, o sea, no, La no, Fundación Monge. ok, En Fundación el Monge. programa Mamá le tengo fe. Bueno, Fui una favorecida y ellos, cuando yo salí, porque como el apartamento era pequeño, como te digo, o sea, había mucha gente dentro de mi casa y yo decía, ¿cómo nos vamos a mover aquí? O sea, pegábamos ujú, todos con todos. Cuando se abre aquella puerta, había un montón de gente más afuera. Estaba el ingeniero, estaba la cuadrilla del ingeniero, estaban los de mercadeo de Monje, estaba toda la gente del canal ujú. y eso fue, o sea, yo no lo podía creer.
Qué lindo cuando hay responsabilidad social, ¿verdad? Pero que no se queda solo en hacer un post bonito en redes sociales, sino que realmente están apoyando a alguien, porque yo creo que usted, como yo, Grace, que somos personas creyentes, Dios le envió a usted esa ayuda porque Dios estaba seguro, primero, que usted se lo merecía y después que la ayuda a veces no venía del banco como tal vez usted lo creyó, era mucho mejor de lo que usted esperaba. Por supuesto. Y Grace, ya para ir aterrizando, ¿dónde estás vendiendo ahora tus productos? Tengo entendido que ya estás en algunas cadenas. Ujú. ¿Qué proyectos vienen y dónde ves a Collados del Sol ya pues en estos años que vienen? Bueno, te comento que ya tenemos la línea, en la zona de Guanacaste. Ok. Tenemos otra línea en lo que es la zona de Alajuela, que es una corporación de verdurerías, pero estas verdurerías tienen como mini súper, tienen carnicerías, entonces son como 5, todo lo que es la zona de Cartago, la Ok. provincia. Como te digo, son corporaciones, son carnicerías de familiares. Ujú, Entonces, por ejemplo, hay una carnicería en Guadalupe, tienen en Tejar, tienen en Agua Caliente, Dulce Nombre. ujú. Entonces distribuyen todas estas. Con las grandes cadenas, Grace, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahorita? ¿Has tenido Ha sido oportunidad de ir a difícil. presentar o? Estamos ahorita esperando una respuesta de Ok. un posible supermercado acá, pero sí cuesta. Bueno, Cuesta señores de porque las hay que grandes cadenas, industrializarnos un ojalá poquito. este material le llegue a las grandes cadenas porque también sabemos que a veces son como el financiamiento, ¿verdad? Correcto. Cuestan por las exigencias que tienen, que yo no cuestiono las exigencias de calidad, pero sí a veces ciertos temas que hacen que una persona como usted no tenga el capital para poder entrar. Entonces, ojalá también ellos Ujú. ayuden, ¿verdad? Porque a Apoyen veces esas vemos cosas, mucha claro. publicidad que ayudamos al pequeño, al productor nacional, pero no sé, a veces a uno le quedan un poquito de dudas. Exacto. Ahora bien, Grace, ¿a qué atribuye usted que un negocio que inició con 2.000 colones, hoy es un negocio que está creciendo, que ya está en corporaciones, en pequeñas cadenas y que incluso me contabas que ya te visualizas exportando? ¿A qué atribuye usted cómo esos 2.000 colones se transformaron en todo esto que tiene usted ahora? En la perseverancia y la obediencia. Muchas veces me pasaron cosas por desobediente y no consultarlas. Y ahora yo todo lo consulto, José. Ok. Lo consulto a mi socio mayoritario, que es Dios. Mi papá no está, pero está mi esposo, que impresionante. Eso es lo que ha hecho que hoy por hoy Collado siga creciendo. Esa perseverancia, no dejarme caer cuando me decían, no, usted no puede. Yo, no, no puedo, persevera, Y no tenga tengo duda que perseverancia. con esa clase de socio que usted tiene allá arriba, todo va a ser bendición y va a Así ha sido. prosperar muchísimo. Grace, como mensaje final, me encantaría pedirte una motivación, un mensaje final a aquellas personas que nos están viendo y que tal vez están atravesando una situación difícil, que atravesaron tal vez un despido, no sé, que atravesaron una pérdida, que atravesaron un divorcio y que hoy en día dicen, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo salgo adelante? Porque usted es una muestra de que sí se puede. Ujú. ¿Qué mensaje le darías a la gente? Que cuando una puerta se cierra, dos se abren. Y que si Dios hoy te está quitando algo, es porque tiene cosas mejores. Pero esas cosas mejores requieren obediencia, perseverancia y constancia. Uno quiere ver el negocio, José, de la noche a la mañana exitoso. Y no es así. Ujú, Vamos paso a paso, poquito a poquito. Y en el camino te vas dando cuenta de cosas que debes de mejorar. Y esas cosas que vas mejorando son las que hacen que tengas ese éxito que querés tener. Si no mejoras, si no cambias hábitos que tenés mal, no vas a avanzar. Esa perseverancia, esa constancia es lo que ujú, hace el carácter que tenés que tener en momentos difíciles y en momentos alegres. Porque como emprendedor pasamos muchas veces por el valle de la muerte, pero somos muy pocos los que hacemos frente y seguimos adelante. Es más fácil cerrar que continuar, porque continuar implica retos, ujú. implica inversión, implica muchas cosas,
pero para mí lo fundamental es la perseverancia, constancia. Hay que seguir, no hay que dejarse caer. Si te dicen no puedo, buscar otro medio. Debe haber otra puerta que sí te permita llegar al éxito de lo que quieres. Y algo muy importante, si tenés un sueño, escríbelo. Escribe la visión. Habacuc 2:3 lo dice. Escribe la visión en piedra para que esa visión se cumpla. Tarda, pero se cumple. Te lo dice alguien que le costó, que vio puertas cerradas y que de un pronto a otro Dios le abrió una puerta. Y el sueño que tenía de formalizar, de tener permisos y de estar en supermercados, hoy es una realidad. Amén, Grace. Así es. Y muchísimas gracias. No tengo la menor duda de que este episodio va a ser de gran provecho para muchísimas personas. Los invito a compartirlo con aquellas personas que creen que les pueda ser útil y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones. Muchas gracias, nos vemos.